Luciana estamos en una charla aparte, por Zoom, por eso no los podemos leer directamente, pero yo acá abrí en mi computadora, tengo el Facebook del colegio abierto para leer cualquier cosa que quieran poner, mandar saludos y todo lo que quieran preguntar. Yo los voy a estar leyendo para acá, para transmitir acá a este conversatorio. Bueno, saludarte, Lu, otra vez, bienvenida, agradecerte por este espacio y agradecer al Colegio de Psicólogos de Jujuy que este evento histórico en el cual ha reunido a muchos colegas que están actualmente ejerciendo y empujando la psicología jujeña, ¿no? Y la están llevando a todo el país y la están llevando a otros países y se han animado a darle y regalarle una semana a cada corriente, con todo lo que esto significa, ¿no? En nuestro gremio. Y la primera semana, esto que hemos decidido llamar prácticas basadas en evidencia, y que estamos muy contentos de que haya una psicología jujeña. Recientemente, te cuento, Lu, no sé si pudiste ver, estaban hablando Marcos Calizaga, un colega que se encuentra trabajando en contextos de encierro desde la TCC, y Pau Aymaretti, Flor Fermi, dos colegas que tienen un centro llamado Psiconoa de psicoterapias contextuales. Pero antes de pasar a todo eso, les presento con quién estamos, porque yo soy su psicólogo local de confianza, a mí me conocen los que están por ahí, pero a Luciana no sé si todavía la conocen como deberían, y si no la conocen, de vuelta, deberían, ¿no? Luciana es doctora en psicología, ¿sí? Especialista en tratamientos de dolor crónico y trastornos por ansiedad, docente de universidades nacionales, de mi queridísima Universidad Nacional de Córdoba y de universidades internacionales también, investigadora y asesora también de esas universidades, es directora del Instituto de Psicoterapias Basadas en Evidencia, que actualmente tiene su sede principal en Córdoba, junto al doctor Leonardo Medrano. Le mandamos un beso y un abrazo muy grande, y a todo el equipo maravilloso de CISalud, y es la referente o una de las referentes más importantes que tenemos en nuestra región, en nuestro país, de prácticas basadas en evidencia. Así que, Lu, bienvenida, un gustazo. ¿Y cómo está todo por ahí? ¿Cómo anda todo por Córdoba? Hola Facu, bueno, primero que nada agradecerte a vos por la invitación y la verdad que una excelente iniciativa del Colegio de Psicólogos de Jujuy el hacer este evento, bueno, para la semana, bueno, esto de que nos toca las prácticas basadas en la evidencia, hacerlas conocer, bueno, es esencial, ¿no? Así que gracias también por el espacio y por la invitación y nada, me encanta volver a verte porque compartimos, mientras estabas acá en Córdoba, bastante tiempo, así que nada, volver a verte es un placer, Facu. Por acá, por Córdoba, todo tranquilo, como puede estar tranquilo, digamos, en este contexto. Pero la verdad que bueno, que dentro de todo el contexto se va acomodando. En relación a nuestra profesión, creo que las cosas también se están acomodando, ¿no? a este proceso de virtualización obligada que tuvimos, que no fue una opción, sino que fue como una especie de entrada forzosa, digamos, a la virtualización, y la gente a poco se va acostumbrando que es como una nueva realidad, ¿no? Lamentablemente tenemos que seguir sosteniéndola, pero por acá desde Córdoba todo todo bastante bien, sí. Qué bueno, me alegro, es verdad. Uno pregunta de cómo está la cosa por ahí, y en medio de la pandemia, cuando alguien te dice bien, vos ya decís, che, ¿cómo estás haciendo? ¿No? Eh, Luciana hacía referencia, perdón, yo no me presento para los que estoy suponiendo que todos me conocen, pero no sé si es así, porque acá estoy leyendo que están mandando saludos de Tres Lomas, de Buenos Aires, de Rosario, bueno, y sé que hay algunos colegas ahí de El Salvador que me están escribiendo, de Panamá. Mi nombre es Facundo Calvó. Yo tuve la suerte de ser uno de los discípulos de Luciana y de Leonardo en CIBE, en Instituto CIBE, de estudiar y trabajar y aprender de ellos. Soy magíster en Psicología Clínica de la Salud y Terapias Cognitivo-Conductuales, y actualmente acabo de terminar mi especialidad en Política Pública para la Igualdad en América Latina, donde estamos investigando sobre el impacto que tiene la pobreza en la salud mental de las personas. Hemos convivido un tiempo ahí en Córdoba, y la verdad que para mí es una experiencia maravillosa. Y te decía, Lu, que antes de nosotros había estado hablando ya Marcos Calizallo sobre TCC, y Flor Fermi y Pau Aymaretti sobre psicoterapias contextuales. Y yo ya creo que la gente se puede empezar a confundir, y hasta algunos colegas se confunden. A mí a veces todavía me dicen,
Facu, vos que sos cognitivo, o vos que sos conductista, y como que hay como ahí, como que qué está pasando en el medio de todo eso. ¿Cómo le podemos definir a la gente, Lu, qué son las prácticas basadas en evidencia y por qué son importantes las prácticas basadas en evidencia? Bueno, las prácticas basadas en la evidencia desde sus orígenes, bueno, heredado, digamos, del movimiento de medicina basada en la evidencia y adoptado por la psicología como disciplina en general, es un modelo que tenemos que pensarlo como ateórico, no es ni perteneciente a una corriente terapéutica o de prácticas específicas, ya sea cognitivo-conductual, conductista, lo que fuera, sino que es un movimiento que invita a todos los modelos teórico-técnicos para pensar las prácticas psicológicas, ya sean en la psicoterapia, en la psicología educacional, organizacional, en el ámbito en que ejerzamos nuestra profesión, para poder validar los procedimientos y las intervenciones que ofrecemos a nuestros usuarios o pacientes, ¿no? En el caso, digamos, en que hagamos psicología clínica. Y básicamente, ¿en qué consiste? Por ahí a mí me gusta también, antes de decir qué es la práctica basada en la evidencia, decir qué no es, ¿no? Porque hay muchos mitos y muchas concepciones erróneas en relación a lo que son las prácticas basadas en la evidencia, muchas veces por desconocimiento o por ahí por no informarse adecuadamente en relación a qué filosofía o qué ideas tiene este movimiento, ¿no? Bueno, lo que no son las prácticas basadas en la evidencia son como procedimientos a modo de recetas, ¿sí? Por ahí muchos dicen, bueno, los que trabajan desde las prácticas basadas en la evidencia tratan a todos sus pacientes o usuarios de la misma forma, aplicando procedimientos protocolizados y sumamente estandarizados. Tampoco tratamos a todos los pacientes con el mismo diagnóstico de la misma forma. Tampoco son intervenciones absolutamente regladas en donde tomamos, digamos, a los usuarios como si fueran casi autómatas, ¿no? Está bastante lejos de ser eso, ¿por qué? Porque la idea de las prácticas basadas en la evidencia es una integración entre básicamente tres elementos. Por un lado, todo lo que es la evidencia empírica respecto de las intervenciones y procedimientos de las prácticas psicológicas, ¿sí? Es decir, todas aquellas investigaciones que se han hecho en el área de la psicología en la cual ejerzamos. Yo voy a hablar desde la clínica, que es el área en la que ejerzo yo. Cómo integramos esa evidencia empírica disponible respecto de nuestras intervenciones clínicas con nuestro juicio clínico, es decir, el propio juicio clínico del profesional, que debemos entrenarlo y sistematizarlo para disminuir el margen de error que cometemos a la hora de tomar decisiones. Y este ojo clínico, al integrarse, digamos, las prácticas, a esta evidencia empírica, serían decisiones clínicas basadas en la evidencia. Pero la tercera pata, que también es esencial, es que esta integración entre la evidencia disponible respecto de un procedimiento con el juicio clínico del profesional se deben integrar a las preferencias y características únicas de cada usuario o paciente. Básicamente es todo lo que leí que funciona para intervenir, por ejemplo, sobre un trastorno como puede ser la depresión, ¿no? Yo con mi juicio clínico entrenado pienso, bueno, ¿qué tipo de intervenciones o estrategias podrían ser beneficiosas para este paciente? Pero a la vez integrarlo al paciente en el proceso de toma de decisiones para poder elegir el camino terapéutico a tomar. Y todas esas intervenciones las tenemos que poder adaptar a las necesidades de ese usuario particular, porque podemos tener miles de pacientes con diagnóstico de depresión, pero los factores antecedentes, causales y mecanismos de mantenimiento son diferentes y por lo tanto los tratamientos van a ser distintos para poder trabajar sobre esas dificultades particulares, ¿no? Perfecto. Porque es muy usual, mira, es muy usual que cuando uno explica que hace ciencia en psicología y habla de la psicología clínica, lo primero que te digan y con lo que primero que intenten como ofenderte o contraargumentarte es esto, ¿no? El recetario, una cuestión de asumir que las personas son todas iguales y todo lo contrario, ¿no? De entender que hay una historia de aprendizaje, que hay principios básicos de aprendizaje y que hay modelos que están intentando construirse a partir de la empiria, a partir de la sistematización y de la operativización de ciertos conceptos. Bueno, vos recién lo dijiste, Facu, inclusive hay investigaciones que han puesto a prueba intervenciones que han sido sumamente protocolizadas, es decir, que se aplican recetas de tratamiento,
y se las ha comparado con intervenciones, ¿sí?, ajustadas a las necesidades de los usuarios, y las más efectivas terminan siendo las que terminan siendo ajustadas a las características y particularidades de cada paciente. Es decir, que todo lo que demuestra ser efectivo, eficiente y eficaz a nivel científico, si no lo adaptamos a la individualidad del paciente, pierde su eficacia, eficiencia y efectividad. Es decir, que hasta todo el esfuerzo que se ha logrado con juntar esta evidencia empírica la perdemos cuando no las adaptamos a las necesidades de los usuarios. Claro, y eso es lo interesante que tienen las prácticas basadas en evidencia, esta falseabilidad de decir, che, bueno, no, pero nosotros no estamos defendiendo una verdad absoluta, estamos defendiendo una epistemología que nos permite entender y acceder a los procesos del bienestar psicológico. Lu, así como la ven, Lu, y con todos los títulos y con todo lo que ha hecho, es muy joven. Obviamente no me voy a meter en el tema de la edad, pero es muy joven. Pero aún así, obviamente tiene un trayecto mayor al que estoy viendo yo, por ejemplo, en la actualidad. Ella, desde la fundación de Instituto CIVI, desde que lleva formándose en prácticas basadas en evidencia, estamos hablando, en nuestro país recientemente salió una investigación de un muchacho Fierro, perdón si estoy pronunciando mal, que evaluaba el contenido teórico de las universidades, ¿no? Y que 7 de cada 10 textos eran psicoanalíticos, que era un número así enorme, y 7 de cada 100 eran cognitivos, y menos del 1% eran de conductismo, ¿no? Y cómo el sesgo ya universitario empieza desde tus inicios universitarios y desde que empezaste a defender y militar prácticas basadas en evidencia a hoy. ¿Cuáles son los cambios que has visto, Lu, si es que has visto alguno? Mira, justamente esa investigación que hizo Catriel Fierro fue un estudio muy similar que nosotros hicimos hace, a ver, ¿cuántos años habrá sido? Con Leo y con un grupo de colegas de la UBA. Eso habrá sido más o menos en el 2007, por ahí, ¿no? Y encontramos que el 20% de los textos que se utilizaban en el plan de estudios de la carrera de psicología de la Universidad Nacional de Córdoba era Freud, solamente autoría de Freud. Es decir, que la mayor parte de los 10 autores más citados, en primer lugar estaba Freud, en segundo lugar estaba Lacan, ¿no? Es decir, que un gran porcentaje de la literatura científica era psicoanalítica, ¿no? Otra cosa que encontramos en este estudio, y que tampoco hemos encontrado diferencias en relación al estudio que hizo este chico Catriel Fierro, es que dentro de la literatura, nosotros, por ejemplo, la edad media de la literatura con la que nos formamos en psicopatología en aquel momento era de 1977. Es decir, que incluso hasta la media de años era bastante antigua para lo que era el avance en la investigación en psicopatología y en la parte de la criminología, ¿no? Y de 1950 en el área de la criminología, o sea que estamos usando literatura bastante vieja, siendo que en los últimos 20 años la psicología avanzó muchísimo más que en el último siglo, ¿no? Entonces, como el atraso por ahí en los planes de estudio, en lo que también es esa fase de formación de grado que en cierta forma nos va moldeando, ¿no?, como profesionales, y nos va encaminando por ahí a muchos colegas que por ahí no buscan por ahí otras corrientes y demás, se quedan por ahí con la línea formativa, ¿no?, que está en la facultad. Y otra peculiaridad que vimos es que solamente el 1,2% de los estudiantes de psicología en ese momento era capaz de mencionar una revista científica. Es decir, que era bajísimo el porcentaje de estudiantes que podían mencionar el nombre de alguna revista científica en psicología. Y eso nos da la pauta de que no se estaban utilizando bibliografía de este tipo en los planes de estudio, ni tampoco por ahí se refería como una especie de bibliografía de consulta, porque tampoco podían mencionarla, ¿no? Claro. Entonces estos indicadores desde la formación de grado van delineando un perfil formativo que no se caracteriza por un lado, en aquel momento por la actualidad, y hoy también por el tema de la corriente que domina la formación del grado, ¿no? Que está mucho más relacionada con la vertiente psicoanalítica. Exacto. Le pido disculpas a Catriel, yo no me acuerdo si era Fierro, leí el trabajo, me pareció increíble, tenía unos datos muy interesantes, y siempre me acuerdo de esa referencia que nos habían dejado ustedes sobre y la utilizo mucho cuando estoy con otros colegas, sobre que hasta el día de hoy
es muy difícil que un colega, por ejemplo, entienda lo que es una revista indexada, lo que es una publicación, lo que es una investigación, la importancia que tiene la formación en metodologías investigativas a la hora de entender una aplicación clínica, y cómo esta epistemología que nos han enseñado universitaria a veces no nos permite entender una epistemología basada en evidencia, ¿no? Porque justamente se critica, ¿no? Esto Fabián Maero habla del conductismo desalmado, que a veces se le habla así, ¿no? De esta cosa de la ciencia alejada de la humanidad, de la deshumanización. Lu, ahora que vos has visto ese trayecto, ¿estás más esperanzada hoy con respecto a lo que pueden ser las prácticas basadas en evidencia en Argentina? Mira, yo, a ver, la esperanza no la pierdo nunca y creo que hemos visto un cambio desde que nosotros, bueno, a ver, yo me recibí en el año 2006 y más o menos habremos arrancado con Leo y con otros colegas en aquel momento que eran estudiantes como nosotros, obviamente, con esto de las prácticas basadas en la evidencia. Hemos visto un cambio, creo que es progresivo, es de a poco. Pero no solamente estamos viendo por ahí un cambio a nivel de la demanda en la formación en el grado, porque ya por ahí hasta las propuestas formativas dentro de la Universidad Nacional, si ofrecen algo diferente, son fuertemente elegidas también por los estudiantes. Es decir, que los mismos estudiantes hoy en día están reclamando por ahí más heterogeneidad, por lo menos en los modelos teóricos de los cuales pensar la disciplina psicológica, ¿no? También, más allá de lo que es la formación del grado, en la formación de posgrado, nosotros por ahí con el tema de los cursos que ofrecemos y demás, hemos visto, digamos, un interés creciente en pedir formación de cómo formarme como terapeuta cognitivo-conductual, ¿no? Y también en el ámbito académico profesional, también han habido diferentes tipos de acciones que nos han permitido empezar a difundir las prácticas basadas en la evidencia desde otra forma, ¿no? En el año 2016, yo me encargué de coordinar el grupo de promoción y difusión de las prácticas psicológicas basadas en la evidencia, que es un grupo de profesionales, colegas, con los cuales nos reunimos a generar un documento para poder pensar cómo deberían ser las prácticas basadas en la evidencia en el contexto de Argentina, ¿no? Considerando sobre todo también la nueva ley de salud mental que es muy clara respecto de las intervenciones de carácter científico. Entonces, el hecho de que en diferentes espacios, ¿sí?, se empiece a pensar ya sea en la formación de grado, en el posgrado, en las unidades más de pensamiento académico profesional, creo que esta expansión, si bien es de a poco, porque no dejamos de ser aún minoría aquellas personas que defendemos las prácticas basadas en la evidencia, hay un interés creciente, sobre todo porque me parece que las prácticas basadas en la evidencia, el punto importante del cual yo tengo alumnos en primer año que les doy teoría cognitiva comportamental, y les doy una clase de prácticas basadas en la evidencia, y yo digo, bueno, ¿qué le puede quedar a un chico de primer año que le queda todo un trayecto, ¿no? Pero no importa, algo por ahí queda, pero es esta idea de pensar en el principio ético del cual parten estas prácticas basadas en la evidencia, que tienen que ver con ofrecer intervenciones, ¿sí?, que hayan sido demostrados ser eficaces para nuestros usuarios. Y ese principio ético del merecer ese tipo de intervenciones es lo que nos debería guiar a nosotros en la elección del modelo o el marco teórico técnico del cual trabajar, más allá del gusto, la familiaridad o lo que fuese, ¿no? Exacto. Bueno, eso es muy interesante porque a veces yo en los debates que entro con colegas, porque bueno, los colegas que estén leyendo y los estudiantes sabrán que nuestra profesión es una profesión donde debatís, donde vayas, siempre que un psicólogo o una psicóloga dice algo, hay otro o otra psicóloga agarrándose la cabeza. Eso es una ley que funciona en todas partes del mundo. Y evidentemente en estos debates nos encontramos muchas veces con lo de, bueno, que cada uno elija con lo que se siente más cómodo, que cada uno haga, o esto de las psicologías y el eclecticismo y la apertura y que qué bueno, y en realidad nosotros que estamos militando los modelos basados en evidencia, no lo hacemos por capricho, justamente todo lo contrario, no es porque nos sentimos cómodos per se, sino porque entendemos que lo ético, lo legal y lo verdaderamente conveniente para la salud de la población
es que nos formemos en aquellas herramientas que demuestran justamente servir, ¿no? O sea, Totalmente. no es una discusión de gustos de lado, lo que es a donde a veces se traslada, ¿no? Entonces yo ahí lo entiendo de esa manera. Lu, ¿y cómo vos crees que ahora Córdoba está funcionando un poco como epicentro para las prácticas basadas en evidencia, con lo que estás haciendo vos y con lo que pueden estar haciendo otros institutos? Muchas veces, porque me llegan muchas consultas en Twitter y en Instagram sobre a veces el desconocimiento que hay fuera de Buenos Aires con respecto y hasta en Buenos Aires me animo a decir que también, ¿no? O sea, tampoco hay muy en claro quién o quiénes son los referentes hoy en prácticas basadas en evidencia. Mira, yo creo que Córdoba, y esto tómenlo más como una opinión, porque no tengo evidencia para sostenerlo, ¿no? Pero sí creo que Córdoba se ha convertido como en un centro importante de formación académica de grado y de posgrado, sobre todo porque es como una de las primeras elecciones que hace, sobre todo la gente que somos del interior, ¿no? Buenos Aires es un centro importante de prácticas basadas en la evidencia, eso es innegable, inclusive los primeros que en traer por ahí las líneas cognitivas y cognitivo-conductuales fueron personas de Buenos Aires, pero hoy Córdoba está en un crecimiento y está en expansión en relación, digamos, a las contribuciones también en lo que es la investigación, ¿no? Porque no solamente es la formación de profesionales, sino también es la generación de investigaciones y, bueno, de evidencia empírica. Y en relación a esto, por ahí que tiene como este link entre la comunidad y la investigación, nosotros, bueno, vos sabés, Facu, pero para contarle un poco a la gente, desde el año pasado que estamos replicando el proyecto SICAP de España, que es Psicología en Atención Primaria, ¿sí? Que es un protocolo cognitivo-conductual transdiagnóstico para desórdenes emocionales en la primera línea de atención, en los primeros niveles de demanda. Y este proyecto en España está a cargo de Antonio Canovindel, que es, además de que es un grosso, es un gran colega y amigo. La verdad que Antonio, bueno, nosotros nos incorporamos en su grupo en el 2014 y el año pasado nos dijo, bueno, Leo, Luchi, tenemos que llevar SICAP a Argentina, y nos dijo, bueno, larguemos por Córdoba, y empezamos de a poquito el año pasado por Córdoba, y bueno, a mitad de camino nos agarró la pandemia. Pero la idea de la práctica basada en la evidencia, ¿por qué? Que no se quede en el consultorio, ¿no? La práctica basada en la evidencia tiene que ir a la atención primaria, a lo que es los servicios públicos de atención. Primero porque tiene muchísimas ventajas en relación a los abordajes individuales con este tipo de protocolos transdiagnósticos. No solamente se llega a muchas personas al mismo tiempo, sino también se proveen modelos terapéuticos basados en la evidencia, ¿no? Entonces, llevar la práctica basada en la evidencia de atención primaria, hoy por hoy creo que es una prioridad que no debemos descuidar, y la que empezamos a trabajar de a poco, ¿no? La idea es que una vez que tengamos asentado SICAP Argentina en Córdoba, es ir generando en los distintos centros con colegas. Bueno, ahí seguramente, Facu, cuando lleguemos a Jujuy vamos a contar con vos, pero en diferentes provincias, como para empezar a llevar las prácticas basadas en la evidencia y a lo que es la parte, digamos, de la primera mano, que es la atención primaria, ¿no? Dispensarios, hospitales y centros de atención públicos, ¿no? Porque generalmente las prácticas basadas en la evidencia hoy en día están mayormente ofrecidas en el ámbito privado, ¿no? Y por ahí no todos pueden acceder a la práctica clínica privada. Exactamente, vos sabés, Lu, que eso lo pienso mucho, de que en realidad uno de los principios de la ciencia es ser comunicativa y es ser útil, ¿no? Y es verdaderamente mejorar, la ciencia aplicada consiste en mejorar la calidad de vida de las personas en problemas cotidianos. Entonces, de repente a veces nos encontramos con la crítica de que el enfoque científico es un enfoque academicista, un enfoque que a veces se olvida de lo público, muy asociado la ciencia, el conductismo con el neoliberalismo, por ejemplo, y nada que ver, ¿no? Verdaderamente la intención es que la ciencia llegue a los espacios públicos, llegue a la sanidad pública y llegue
a la agenda política, porque hoy no estamos hablando de salud mental en un periodo de pandemia que es absolutamente urgente y necesario hablar, y si se habla de salud mental, no se está pensando en estrategias sistematizadas, operativizadas para contener el gran malestar psicológico que se ha producido y que se va a seguir produciendo a través de la pandemia, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos, Lu, para llegar, primero como la psicología, y segundo, desde las prácticas basadas en evidencia, a la agenda política, ¿no? Bueno, mira, yo creo, a ver, ¿cómo decirlo? A lo largo de la pandemia han surgido como muchas iniciativas, ¿no? Desde las diferentes organizaciones, ya sean colegios profesionales, universidades, centros terapéuticos. Y las ofertas que he visto, no las conozco a todas, pero las ofertas que he visto tienen lo innegable, lo que no podemos negar, Facu, las buenas intenciones, ¿no? Claro. Todas tienen el deseo de ayudar, de brindar una ayuda para esas personas que están sufriendo. El tema es que muchas veces con la buena intención quedamos a mitad de camino, ¿no? Entonces, decir, bueno, ¿qué más se puede ofrecer para, en cierta forma, mejorar la garantía de lo que estoy ofreciendo sea realmente eficaz y efectivo? Ahí tenemos la respuesta en las prácticas basadas en la evidencia. Es decir, ¿qué tipo de intervenciones son necesarias en este contexto? Y en la pandemia yo creo que, más allá de que tiene un montón de puntos negativos, indiscutibles, y que nos están afectando a todos, pero ha generado mucha potencialidad y muchas investigaciones en relación a qué tipo de tratamientos, ¿sí? Grupales, individuales, de diferentes tipos se pueden ofrecer con base empírica. Se han puesto a prueba intervenciones, tenemos respuestas en relación, digamos, a qué tipo de estrategias psicológicas se pueden implementar para aliviar el sufrimiento de las personas que hoy en día están sufriendo por este contexto pandémico, que realmente un desorden emocional, un trastorno depresivo ansioso, no existente antes de la pandemia o que existía y se agravó, ¿no? Yo creo que decir, bueno, a ver, voy a usar este paper, lo voy a replicar, tampoco sirve. Tenemos que conocer la población, como dijimos, las prácticas basadas en la evidencia es la integración. Pero los abordajes intuitivos, ¿sí? Que tienen que ver con, bueno, esto creo que puede ayudar, esto creo que puede ser beneficioso, está plagado de buenas intenciones y eso es innegable y es totalmente valioso, pero por ahí nos quedamos a mitad de camino. El uso de la evidencia es absolutamente necesario. Y en relación a la parte de la parte política, yo algo que aprendí, que como digamos una vuelta, porque yo por ahí uno se queda, ¿no?, en el plano académico profesional y cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué necesitas para convencerte? Y a mí, en realidad, es con, bueno, los datos estadísticos una buena conclusión, una buena metodología. Pero un político, le mostrás un paper, aunque sea el paper más riguroso a nivel metodológico, no pasa nada. Algo que aprendí de SICAP España es que no solamente hicieron un estudio para ver cuán efectivo era el tratamiento de esas 7 sesiones, que resultó ser efectivo para disminuir los síntomas ansiosos y depresivos en los pacientes, que bueno, los papers están ahí en proceso de publicación, sino que además se hizo un estudio de coste-efectividad. ¿Qué significa esto? Que es ver cuán eficiente es ese protocolo para el Estado español. Y lo que se le terminó demostrando al Estado español, que terminó después en convertirse en política pública, es que le permitía al gobierno de España ahorrarse el 4,1% del Producto Bruto Interno de España. Tener psicoterapeutas en atención primaria era más barato que pagar medicación farmacológica de manera crónica a los pacientes. Yo creo que necesitamos ese tipo de estudios que permitan convencer a la faz política, tal vez en tema de dinero, ¿no? Es decir, bueno, a ver, teniendo psicólogos en atención primaria, con prácticas basadas en la evidencia, breves, grupales, es decir, que los costos son mínimos, creo que en esos términos podemos llegar a convencer más a la clase política, porque de nuevo, o sea, llevarle un paper a un político, mira, sirve, funciona. No sé si es la información como están acostumbrados a digerirla, ¿no? Y está bien, no tienen por qué saberlo. Vos sabés que es muy bueno quizás escuchar esto en el sentido de que pasa que inmediatamente asocian las prácticas basadas en evidencia en psicología
como estar a favor del modelo médico hegemónico y medicalizador, ¿no? Y lo que acaba de decir Luciana es maravilloso, que es decirte, che, no, pará, que teniendo más profesionales de la psicología, entrenados en modelos basados en evidencia específicos para determinadas situaciones, vos no solamente garantizás que las personas alcancen un mayor nivel de bienestar, sino que además le ahorrás al Estado, o sea, le ahorrás a todos los argentinos y las argentinas, y en el caso de España, a las personas que viven en España, le ahorrás una gran cantidad de dinero dirigido a un servicio que no está alcanzando los niveles que necesita para garantizar el bienestar. Entonces, me alegra que empecemos a desconstruir todos los sesgos que hay con respecto a la ciencia psicológica a través de estas medidas. No, la ciencia es colaborativa, es popular, ¿sí? La ciencia es falseable, intenta avanzar y intenta siempre estar enfocada, cuando está bien hecha, obviamente, porque no es una entelequia así, que está ahí independiente, ¿no? Que la hacemos los seres humanos, obviamente, que tenemos nuestras pretensiones, pero utilizada al servicio de una sociedad es claramente útil. Lu, hablaste un poco de que hay formación en CIBE. Está bueno que la gente sepa un poquito cómo es esta formación, para quiénes son estas formaciones en CIBE, cómo vienen siendo, porque han evolucionado. Yo cuando hice el curso, y sé que ahora hay una oferta un poco más grande. Sí, mira, hoy el instituto, ¿cuál es nuestra meta? Es poder acompañar a los profesionales de la psicología, psicólogos y psicólogas que quieren ofrecer tratamientos cognitivos y conductuales en todo lo que es el proceso terapéutico. Los que queremos acompañarlos en la formación, y para eso tenemos cursos virtuales. Bueno, tenemos nuestro curso presencial, que hoy en realidad es un curso presencial virtual, porque bueno, las condiciones no están para encontrarnos en ningún lado. Pero tenemos cursos virtuales que llevan, digamos, a la formación desde cómo evaluar un paciente y formular el caso, aspectos indispensables para poder adaptar estos tratamientos a las necesidades y particularidades de cada usuario o paciente. Y por el otro lado, intervenciones de tipo cognitivas transdiagnósticas, que son intervenciones que sirven, que son de identificación y reestructuración cognitiva de diferentes niveles de cogniciones, que sirven para todos los pacientes independientemente de la dificultad que tengan, por eso se llaman transdiagnósticas, ¿no? Eso en cuanto a la formación que hoy tenemos disponible online. Todo el tiempo también ofrecemos workshops de especialización en trastornos de ansiedad en niños. Ahora está terminando un curso en parejas, ¿sí? En terapia cognitivo-conductual de parejas. Y también otra cosa que por ahí tenemos ahora es que hemos lanzado un sistema de membresía con recursos y materiales clínicos desde el enfoque cognitivo-conductual para que los terapeutas usen con sus propios pacientes en este proceso terapéutico. El armado de materiales psicoeducativos, formularios, registros, esquemas, los audios de relajación y demás lleva mucho tiempo, y queremos acompañarlos en ese proceso y acompañarlos dentro del consultorio con el tratamiento de sus pacientes. Y bueno, y la semana pasada largamos este sistema de membresía, así está recién calentito, salido del horno, con estos recursos y materiales armados y confeccionados para el tratamiento cognitivo-conductual, y bueno, organizados y categorizados de una forma que la verdad se hace mucho más fácil el trabajo clínico, ¿no? Y que a veces en psicología clínica nos falta un poco eso, ¿no? Nos falta un poco esto de poder operativizar y poder tener un entorno ordenado, una buena primera entrevista, la posibilidad justamente de entender cuestiones transversales. A veces lo que es la formación en psicología se centra mucho en estos aspectos que son súper importantes, más teóricos, pero la importancia de la práctica, de saber cómo recibir un paciente, de saber cómo tener una ficha, una historia clínica. Vivimos explicando los derechos de los pacientes. A nosotros se sorprenden los que vienen de otras terapias, porque de repente uno les muestra su consentimiento informado y les muestra que su historia clínica es de ellos y se las pueden llevar cuando quieran, y se quedan como, resulta que tenía un montón de derechos, que me tenían que explicar un montón de cosas, que hay objetivos, que puedo evaluar a mi terapeuta, ¿no? Bueno, justamente también las prácticas basadas en evidencia se acompasan de esa ética. Sí. Bueno, eso que decís, Facu, por ahí, nosotros con Leo, cuando pensamos las formaciones nuestras, las pensamos en las formaciones que a nosotros nos hubiera gustado tener cuando nos formamos en terapia cognitivo-conductual, que los cursos que habíamos hecho eran re teóricos,
como que te dan un montón de teoría, pero no te enseñaban, bueno, qué preguntar, cómo hacer un diálogo socrático, cómo hacer una entrevista, esas cosas del cómo, esa parte, esa brecha que hay entre la teoría y la práctica en el consultorio, adentro con el paciente real, es lo que más estaba faltando. Entonces nosotros, la idea es proveer todas esas herramientas que son las más importantes, más allá de la teoría, que es esencial para poder comprender estas intervenciones técnicas, ¿no? Que efectivamente lo que nos falta, pues somos una profesión muy individualizada, estamos solos en el consultorio, siempre hablando de la clínica, recordamos que la psicología es más que clínica, pero bueno, acá somos dos bichos del barro de la clínica, Sí. estamos ahí con la gente, pero evidentemente en el consultorio solo, mayormente no es que hay una cámara GS la posibilidad de ver, muy difícil que un colega pueda entrar también a estar dentro de la terapia porque tiene una intimidad la terapia importante y necesaria. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer para transmitir, ¿no?, esta cuestión más práctica, que es donde muchos colegas terminan chocando, ¿no? Que manejan la teoría de manera maravillosa, pero después... Y otro punto, Lu, no sé si vos compartís conmigo, es el marketing. Lo poco que nos sabemos vender como profesionales, ¿no? Que está mal que nos Sí. tengamos que vender, porque evidentemente lo ideal sería que no vivamos en una lógica de la competencia, que siempre decimos que el sol sale para todas y todos, entonces si un psicólogo o una psicóloga trabaja bien, nos ayuda a todas y todos. Pero nos falta un poco de marketing. ¿Cómo ves ese aspecto de quizá la ausencia de poder y el intrusismo que produce eso? Mira, yo creo que tenés toda la razón, creo que en nuestra profesión no nos han enseñado un montón de habilidades que tiene que ver con la gestión de la profesión y hasta lo que es el mostrar y el difundir las propias prácticas, ¿no? En esto, a ver, vamos a hablar en forma clara, en esto nos ganan los coaches. Son excelentes divulgadores y difusores de lo que hacen. Obviamente le falta toda la otra parte que es la parte de la teoría y ni hablar de la base empírica, ¿no? Pero yo creo que algo que es esencial, creo que la mejor estrategia, digamos, de difusión es empoderar a los usuarios, es darle información a la propia gente que busca los servicios psicológicos para tomar decisiones que tengan que ver con qué le pregunta un terapeuta para ver si las prácticas que están ofreciendo son basadas en la evidencia, ¿sí? ¿Qué tipo de intervenciones me va a ofrecer? Tengo derecho a preguntarle absolutamente todo al terapeuta que me está llevando adelante el tratamiento porque es parte de mi derecho. Creo que esa parte de la gente todavía aún no la sabe. Si bien cada vez hay más personas que están conscientes de que quieren un tipo de terapia por ahí más breve, focalizada en objetivos específicos, en las cuales puedan aprender herramientas. Creo que esa parte ha sido mucho más pulida en los últimos años. Pero aún nos falta educar a las personas y esto es una responsabilidad absolutamente nuestra que tiene que ver con qué tipo de servicio psicológico y de terapia quiero demandar y quiero que me ofrezcan, ¿no? Nosotros siempre hacemos la analogía con Leo que cuando nosotros vamos a un médico esperamos que esa intervención, ¿sí?, sea una intervención con evidencia empírica, es decir, que el fármaco que me va a dar o la droga que me va a dar para el tratamiento de lo que sea que tengo haya pasado por la investigación. ¿Por qué no demandamos lo mismo de la psicología? ¿No? Los usuarios también tienen que acostumbrarse de a poco, las personas comunes y corrientes que van a buscar ayuda terapéutica, a decir, bueno, a ver, este tratamiento que me están ofreciendo, ¿funciona? De acuerdo a la dificultad que tengo o el trastorno psicológico que me han diagnosticado. Este tipo de terapia ha demostrado ser eficaz o útil para trabajar aquello que dice que alivia. Yo creo que esa parte de la educación es esencial. Por otra parte, me parece que a mí me parece que la mejor estrategia de venta nuestra es las mismas prácticas basadas en la evidencia. En la medida en que nosotros intervenimos en nuestros pacientes, los guiamos en el proceso terapéutico y colaborativamente logramos los resultados y empiezan a ver que estas terapias son efectivas, eficientes y eficaces, son la mejor línea de difusión y de diseminación de estas prácticas, ¿no? Más allá de las redes sociales y demás, que son útiles y demás, pero creo que nuestro fin último es demostrarle la competencia que tenemos a nuestros pacientes de que la terapia que estamos ofreciendo es eficaz, efectiva y eficiente.
Así es, comparto también al 100% que el marketing de las prácticas basadas en evidencia está en sí misma, está en la posibilidad de dar respuesta y que la psicología durante muchos años no la ha dado y que el gran problema de la psicología terminamos siendo los mismos y las mismas psicólogas y psicólogos, que no hemos logrado encontrarnos y dar respuestas a las demandas que se van planteando en la sociedad, al hecho tal que hay una pandemia que lo primero que genera es malestar psicológico y es al último que se le consulta, ¿no? Cuando en realidad antes que la Sí. vacuna necesitamos un cambio comportamental a escala social, los últimos consultados somos el cuerpo profesional de la psicología. ¿Y eso por qué? Porque Sí. evidentemente no hemos dado respuesta a lo largo de Sí. todo este tiempo. A mí cuando los pacientes, me ha pasado, por ahí ya no tanto, ¿no? Pero me ha pasado apenas empecé con los primeros pacientes che, yo no creo en esto, en los psicólogos y demás, porque me pasó tal y tal cosa. Y uno dice, tienen razón, tienen Yo evidencia para decir tampoco lo les que digo. dicen. Cuando a mí me dicen, Claro. yo no creo en los psicólogos, digo, yo tampoco les digo. Yo por ahí, en esas personas que por ahí vienen un poco descreídas, ¿no?, de nuestra profesión, con experiencias previas, ¿no? No es que vienen con rumores, les digo, bueno, a ver, vamos con la última chance. Dame la última oportunidad que tengas ahí guardada por ahí y tratemos de hacer algo en equipo, ¿no? Porque de nuevo, nunca es el colega o el profesional el que hace el tratamiento, sino que el 80% de ese cambio es por parte del usuario, ¿no? Pero sí, no podemos negar que por ahí nosotros mismos tenemos la fama que tenemos, ¿no?, entre la gente. Vos sabés, Lu, que estoy haciendo un curso de análisis funcional en ITEMA Madrid y una de las profes tuvimos una supervisión ayer y decía que cuando una persona le decía yo no creo en la psicología, primero la transversalidad, ¿no? Argentina, España y les pasa lo mismo. Y decía yo no creo en la psicóloga y ella le decía y está bien que no creas. Ahora, fíjate qué va a pasar a partir de este tratamiento, ¿no? Ujú, Utilizar la evidencia en ese ejemplo, ¿no? Decirle, está bien, no me creas, y no me creas con lo que vamos a hacer, verificalo, ujú. ¿no? Más que creer, verificar si realmente sucede algo a partir de hacer un tratamiento con una base justamente en evidencia empírica, científica. Totalmente, sí, sí, tal cual lo decís. Yo creo que también eso, con prácticas muy sencillas desde el consultorio lo podemos hacer, desde tomar evaluaciones pre y post tratamiento y mostrarlo a los pacientes antes y después cómo entraron y cómo se van, sino también las medidas en el medio del tratamiento, ¿no? Y ir mostrándole a los pacientes los gráficos de progresión, ese feedback objetivo que necesitamos, ¿para qué si se sienten mejor? Es importante porque más allá de el sentirme mejor o el ver que el paciente está mejor, los datos objetivos son importantes porque van con toda una serie de sesgos cognitivos que tienden, digamos, a confirmar nuestras propias creencias, ¿no? Entonces, eh, nada, se ha hecho mucho esfuerzo de los modelos basados en evidencia para aportar evidencia empírica de las intervenciones. Es momento de que las podamos tomar en serio y poder incorporarlas en nuestra propia práctica profesional. Totalmente, y poder ejecutarlo y quizás empezar a hacer de las prácticas basadas en evidencia una verdadera opción, ¿no? Porque hoy pareciera que estamos medio relegados entre las opciones, y no, tiene que Ujú. ser, y después de ser una verdadera opción, tiene que ser la referencia, ¿no? Y que a partir de esa referencia en la formación de un agente de la salud, porque lo que estamos hablando con Luciana, para los que recién se están sumando, es la importancia que tiene que un agente sanitario, pero no estamos hablando de Ujú. que la ciencia tiene que ser la respuesta en todos los ámbitos, ¿no? Nosotros acá particularmente en Jujuy sabemos que hay saberes originarios que son altamente válidos y que no tienen ningún tipo de invalidez frente a un saber científico. Pero lo que estamos hablando es que en salud, en la epistemología identificada con la salud, necesitamos prácticas basadas en evidencia. Pero resulta que en nuestro país, es ser un bicho raro, es estar en una vereda compleja, es Ujú. verdaderamente estar atravesado mucho más por críticas que por beneficios. Lu, yo en algún momento cuando pensé la charla pensé Ujú. también en los principios en los que se sustentan las prácticas basadas en evidencia, sobre todo en la filosofía del conductismo, ¿no? En Ujú. cómo los principios del conductismo hoy nos están ayudando mucho y realmente han tomado un resurgir muy importante del cual se están volviendo a considerar.
Vos que sos docente, que estás trabajando muchísimo en todos estos temas, en las bases filosóficas, ¿cómo encontrás hoy la situación del conductismo en Argentina? Mira, el conductismo siempre fue muy demonizado, ¿no? El conductismo siempre fue como el villano de la historia de la psicología, siempre asociado, inclusive a mí un profe, y esta es una anécdota que ahora me da risa, pero en su momento no me causaba tanta gracia. Una vez a mí un profe me quiso como insultar o decir algo, me dijo positivista, ¿no? Eh, Siempre se lo ha asociado con lo negativo, ¿no? El positivismo, el conductismo, como los malos de la película en la historia de la psicología y sobre todo en Argentina, en donde se contrapone por ahí a la teoría hegemónica, que actualmente sigue siendo la hegemónica, que es el psicoanálisis. A ver, uno tiene que entender, cuando yo doy la clase de conductismo a mis alumnos, que son alumnos de primer año, ¿no? Entonces uno tiene que contextualizar un poco en cómo surgió y demás. El conductismo surgió en respuesta a el estructuralismo, el funcionalismo, en donde se utilizaba el estudio de la conciencia y el estudio de la conciencia del modo introspectivo de una manera muy intuitiva, subjetiva, en donde no había, digamos, la búsqueda científica de la información, ¿sí? No se utilizaba el experimento y la observación como métodos para poder llegar a esas conclusiones. Era netamente un método intuitivo, pseudocientífico, y surge en el contexto de poder dar una respuesta científica al estudio de la conducta, ¿no? Obviamente Watson hizo como muchas cosas como para que suene agresivo el conductismo. Watson lo presentó siempre muy agresivamente, incluso sus decires en muchos congresos fue bastante como agresivo, entonces es esperable también que se haya logrado muchos enemigos, ¿no? Pero es innegable que el conductismo fue una de las primeras teorías allá por el 1900, ya en 1906, 1907, cuando estaba como en su auge y empezó, digamos, a, a generar una impronta en lo que era la comunidad de la psicología científica, ¿no? De estudiar, de utilizar el método de las ciencias naturales para lo que era el estudio de la conducta, de un modo más riguroso. La idea del conductismo fue despegarse de esta idea eh, de la introspección como el método para acceder a la... ¿no? Y los resultados que se lograron desde las investigaciones en animales, como también las investigaciones que luego hizo Watson en humanos, hoy en día han impactado y siguen impactando, obviamente después con las contribuciones de Skinner más tarde y demás, en lo que es hoy la psicoterapia cognitivo-conductual, por eso tiene esta cuestión de conductual, ¿no? En Argentina, la llegada del conductismo fue como extraña, digamos. En donde siempre, donde desde sus inicios tuvo como un impacto importante fue en la Universidad de San Luis, que la Universidad de San Luis tuvo, digamos, en sus orígenes una impronta conductista porque estaba asociado más a la escuela de pedagogía y los estilos de enseñanza de la escuela de pedagogía respondía a las teorías conductistas, ¿no? Entonces, de la Universidad de San Luis, hoy, desde sus inicios tuvo una influencia importante, pero en las otras universidades el conductismo llegó muchísimo más tarde. Inclusive, yo me animo a decir que llegó con fuerza cuando se empezaron a estudiar las terapias más cognitivo-conductuales, ¿no? Y hoy en día el conductismo, sus orígenes, desde los estudios de Pavlov, el condicionamiento clásico, y después con los estudios de condicionamiento operante de Skinner, se siguen utilizando esos principios teóricos y técnicos para lo que es las intervenciones clínicas con nuestros pacientes. Por ejemplo, el tratamiento de las fobias específicas es súper antiguo, o sea, fue creado en su momento esas intervenciones por esta discípula de Watson, Mary Cooper Jones, que trajo, digamos, estas estrategias para poder curar las fobias condicionada del pequeño Albert, que había sido condicionado por Watson. Y esta estrategia, digamos, de intervención es antiquísima y se sigue utilizando, es decir, que es innegable el aporte empírico que tiene, digamos, este tipo de intervenciones en la actualidad. Ahora, solamente se utilizan hoy en día
en Argentina lo que se usa del conductismo, la práctica netamente conductual, y yo te diría que casi ni existe, existen algunas intervenciones, sobre todo por ahí, más las asociadas a algunas intervenciones en tercera ola o este método ABA para el tratamiento del TEA, pero sobre todo los aportes del conductismo han sido incorporados a la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Hoy en día no podemos pensar solamente intervenciones cognitivas, ¿sí? Como en sus orígenes limpias y puras. Hoy la terapia cognitivo-conductual moderna, que es la que predomina en el mundo y es la que más eficacia, eficiencia y efectividad tiene en relación a las intervenciones y los estudios que se están realizando y el tipo 1 de evidencia que tiene, incorpora estrategias de la terapia de conducta originadas del conductismo. Entonces es innegable las contribuciones. Ahora, sí creo que en su momento el conductismo fue un radicalismo también, ¿no? Decir que la conducta solamente se debía estudiar por aquellos determinantes observables y por determinantes contextuales es un reduccionismo. Hoy en día, integrado esos principios a las variables cognitivas y afectivas, da una respuesta mucho más completa de lo que es el comportamiento humano, ¿no? Pero a ver, tenemos que sacarle ese rol de villano porque en realidad el conductismo ha hecho grandes aportes y muchísimas contribuciones para lo que es la psicología científica y nos tenemos que enorgullecer de esos logros que, de nuevo, hay que pensarlos contextualmente en la historia, ¿no? Está bueno, y yo sabes que creo también este hecho que hoy nos cuesta mucho de que el conductismo vino a quebrar el dualismo, ¿no? Y de repente nos planteó este monismo, esta cuestión que realmente nos permitía empezar a unificarnos con las ciencias naturales y empezar a entender este criterio de ciencia que hoy, hasta el día de hoy, se habla. El otro día tuve una discusión ahí en Facebook, que es el peor lugar para discutir, sobre esto, ¿no? Que el humano no se puede estudiar porque, bueno, de psicólogos, ¿no? Diciéndolo, psicólogas diciendo que el alma y que la esencia del humano no se pueden estudiar, ¿no? Entonces, todavía, si hace 100 años, imagino lo que habrá impactado, porque ahora todavía está costando para mucha gente alejarse de esa idea de desmaterialización que existe, muy heredada también hasta desde la misma espiritualidad de la religión, cosa con la que la psicología no se mete. Siempre está bueno aclarar que la psicología no es la verdad sobre la espiritualidad tampoco, ¿no? Es una de las cosas que a veces es importante aclarar. No por nosotros defender un modelo de una psicología científica estamos pretendiendo que la gente no cree en Dios. Una de las cuestiones también, un buen profesional de las prácticas basadas en evidencia verdaderamente entiende, ¿no?, que cada uno cree en lo que quiere creer, y eso significa ir a prácticas basadas en evidencia, en ayudarte a vos tener una mejor calidad de vida en tu funcionamiento, en tu contexto y con tus propias vivencias. Lu, querida, por ahora, ¿cómo vas? ¿Te sentís cómoda? ¿Estamos bien? Voy a leer un poquito a ver qué dicen acá en el Facebook, porque veo que hay un montón de comentarios. Esto está en delay, entonces obviamente, chicos, seguramente ahora van a empezar a comentar en algún momento, pero he visto un montón de comentarios. Ahora quizás me escuchen. Voy a abrir acá a ver qué me encuentro con los comentarios de Rosario, otra vez acá de El Salvador. Preguntan dónde está Instituto CIBE. Bueno, en Córdoba, ya estuvimos hablando acá que en Córdoba, ahí están pasando la página del instituto también, el Facebook. Preguntan, bueno, algunas cosas ya hemos respondido: ¿por qué el psicoanálisis tiene tanto peso en la Argentina? Gracias a ambos, esto es muy importante lo que dicen. Cuando alguien me dice que no creo en la psicología, le doy la razón. La confianza no debería ser formada en la creencia, sino en su función. Así es, Eric, querido. Saludos a El Salvador. El CIBE es muy importante. Nos vamos todos para Córdoba. Ponen, dice, mira, una colega de Palma Sola. Palma Sola es una ciudad muy pequeñita acá en el interior de Jujuy. La colega explica la importancia que tienen las prácticas basadas en evidencia, y dice que no solamente reducir la medicalización, sino el uso de camas hospitalarias, importante para comunidades pequeñas que tienen 2 o 3 camas y de repente tenés que tener a alguien ahí internado, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a cuando las propias instituciones bregan por lo contrario? Un poco diciendo esto de las
prácticas basadas en evidencia en contra de todo. Esperemos que llegue a Jujuy, el CICAP, ¿no? Más en Argentina, o bueno, no, bueno, todos saludos, un montón de saludos, gracias por su charla, saludos de Entre Ríos, un montón de gente, la verdad que impresionante. ¡Ay, qué Bueno, yo lindo! intento leer más de 120 personas, bueno, un montón, toda gente Bueno, tildando. muchísimas gracias por todos los cariños que mandan desde ahí. La verdad que estén mirando tanto, es como que wow. Es impresionante, ¿no? No, yo te dije que esto iba a tener, y acá dicen, saludo de La Plata, ya me estoy yendo a Córdoba, y Ricardo pregunta, muy linda charla, bueno, claramente ya se empezaron, ya llegó el delay, ¿no? Que pasen investigaciones, pasaron la investigación de Catriel, la veo en un comentario, se ve que alguien la tenía, la pasó, esta gente que es de servicio, evidentemente, saludo de Buenísimo. Catamarca, bueno, en todas partes. Me pregunta Ricardo Contreras, ¿la terapia sistémica es Ujú. basada en la evidencia? ¿Te sentís cómoda para responderla, Lu, o crees que quizás es un tema Mira, que no nos corresponde hablar? mira, yo voy a hablar de lo poco que sé. Yo, Facu sabe que cuando yo no sé algo prefiero decir no sé, que mandar fruta como decimos habitualmente. Eh, sé que hay muchas intervenciones en sistémica, sobre todo las familiares y de pareja que han sido validadas, y si bien, digamos, la terapia sistémica no ha surgido desde el contexto de la investigación, como han surgido las terapias de conducta, la terapia cognitiva, la cognitivo-conductual. Hay de a poco otros modelos terapéuticos se van acercando a los modelos de prácticas basadas en la evidencia y empiezan a poner a prueba sus intervenciones. Sé que hay estudios de la terapia sistémica en parejas y en familia, intervenciones también en familia por problemas de conducta en niños, que han demostrado ser efectivas, eficientes y eficaces. Lo que no te puedo decir, Ricardo, es cuáles y bien y mucho detalle, pero sé que hay estudios. Te sugiero que a la hora de buscar, cuando uno busca, y esto es un dato como por ahí les puede servir, ¿no? Cuando uno quiere buscar la evidencia empírica sobre una terapia, una intervención, sobre algún tipo de problema, uno tiene que poner, primero, el 80%, 90% me voy a animar a decir, de las publicaciones científicas están en inglés, así que hay que amigarse un poco con el idioma. Cuando uno busca, hay que buscar o meta-análisis o revisiones sistemáticas, ¿no? Las que son las reviews. Ese tipo de literatura es mucha literatura resumida, conglomerada con conclusiones finales respecto de las intervenciones. Entonces uno, en vez de leer 40 papers, se lee un trabajo que analiza 40 papers, ¿no? Entonces, Ricardo, si seguís por ahí, yo te aconsejo que trates de buscar estas revisiones sistemáticas, estos metaanálisis o estudios aleatorios controlados de terapia sistémica para ver el estado, digamos, de avance de la búsqueda de evidencia empírica de sus intervenciones. Un datazo, porque esto es muy importante y es un error muchas veces en quienes defendemos prácticas basadas en evidencia en creer que todas las evidencias tienen la misma Mm. categoría. Y no, no todas Ah, las evidencias tienen la misma categoría. Como dice Luciana, los máximos niveles de referencia a los metaanálisis. Mirá, Ricardo, yo había leído uno recientemente sobre depresión postnatal, un metaanálisis de abordaje sistémico que estaba bastante referenciado. Muchísimas gracias, dice Ricardo, muy interesante, supongo, bueno, no sé cuánto tiempo habrá de delay, pero se ve que claramente la respuesta ahí le llegó. Guadalupe, que mandó saludo de Chubut, supongo, Guadalupe, más arriba te leí, después dice si se puede especificar más sobre el estudio de prácticas basadas en evidencia en APS. Bueno, quizá el mismo consejo, ¿no, Lu? La revisión sí, en los bueno, seres. por ahí, mira, si entran por ahí, en mi Instagram yo he publicado algunas investigaciones nuestras en relación a prácticas basadas en la evidencia en atención primaria de la salud. Hemos publicado varias investigaciones en revistas, algunos artículos están en inglés, la mayor parte está en inglés, pero hay algunos que están en castellano, sobre lo que es el uso de prácticas basadas en la evidencia, modelos transdiagnósticos aplicados a atención primaria. Eh, sí, a ver, les puedo pasar algunos links. Por ahí si me escriben al Instagram, no hay drama, yo les puedo pasar los links con algunas investigaciones, sobre todo para poder
chequear esto de los modelos transdiagnósticos en atención primaria de la salud, ¿no? Hay muchas investigaciones, el modelo CICAP es uno de los modelos de atención primaria, de intervención psicológica cognitivo-conductual en atención primaria. Hay otros modelos, está el del Reino Unido, que es el IAPT, que es un programa para poder acercar las prácticas basadas en la evidencia a las intervenciones. Inclusive, si entran a la página de este programa, van a encontrar descrito cuáles son el tipo de intervenciones que se ofrecen para qué tipo de trastornos, porque están estratificados de acuerdo al nivel de eficacia. Por ejemplo, si uno tiene trastorno depresivo, las terapias sugeridas es o terapia psicodinámica o terapia cognitivo-conductual, porque son las que han demostrado evidencia tipo 1 para el tratamiento de la depresión. Si, por ejemplo, es trastorno de ansiedad generalizada, va a la terapia cognitivo-conductual, que es hasta el momento el gold standard, digamos, del tratamiento de ansiedad generalizada, ¿no? Después hay un modelo australiano, hay un modelo sueco, hay muchos modelos de prácticas basadas en la evidencia, digamos, pensado como políticas públicas de tratamiento en salud mental. Perfecto. Bueno, espero que haya quedado ahí en claro también la pregunta. Un saludo de Pereira, de Colombia. Bueno, Juan, un gustazo estar escuchando esta psicología latinoamericana, que siempre yo digo, hay que defender una psicología latinoamericana porque hay un colonialismo académico, siempre los referatos son europeos y de repente acá tenemos a Luciana, a Leonardo publicando a full investigaciones en colaboración, pero con investigadores de todo el mundo, pero psicología argentina, ¿no? Entonces hay que empezar también a reproducir nuestras colegas y nuestros colegas que están bancando acá y haciendo una psicología regional. Más información con la doctora, están pasando tu Instagram ahí, doctora, ¿querés pasarlo al Instagram Blue? ¿Cómo es? Sí, es @doctora.luciana.moretti, es bastante, me pueden encontrar con mi nombre nomás. También, ¿sabes qué, Facu? En una revisión que se hizo sobre las prácticas basadas en la evidencia en Latinoamérica, no sé si vos te acordás de un libro que editamos con Leo, que coordinamos sobre lo que es prácticas basadas en la evidencia en Argentina y en Latinoamérica en general, porque hay muchos autores, bueno, hay un autor chileno, hay unos autores españoles, pero es el primer libro en español que se editó en prácticas basadas en la evidencia, el resto habían sido hasta el momento en inglés. Y la verdad que el libro también, se los puedo pasar. Muy bien, está tirando data. Sí, sí, claro. Lo editamos con la editorial Brujas, pero es un libro que por ahí está bueno porque resume varios capítulos sobre, bueno, cómo están las prácticas basadas en la evidencia, qué son, cuál es su estado en Argentina, qué estudios por ahí se han hecho, como para mostrar diferentes tipos de estudios que aportan evidencia para las intervenciones. Porque acá piden, ¿cómo hago yo estudiante de psico? Siempre decimos, el estudiante de psicología tiene una tarea muy difícil, que es efectivamente, bueno, ser crítico con su formación, y decir, ¿cómo hago yo estudiante? Trafiquemos los papers, no, nosotros acá estamos ante una investigadora que publica mucho, no vamos a recomendar CIHUB ni nada, porque obviamente sí, pero tiene la humildad que si se los piden, se los mandan, fíjense lo importante que es. Colaboremos Sí, también claro. con la producción de... Aparte, cada vez, digamos, hay más ciencia abierta, ¿no? Ahora cada vez los papers se pueden descargar gratuitamente, hay unas pocas editoriales que por ahí han quedado pagas o bases de datos pagas. Sí, obviamente hay algunos estudios que por ahí, qué sé yo, si uno quiere leer algún artículo como en The Lancet o alguna revista de ese estilo, sí, que la suscripción es un poco cara, pero muchos de los artículos que nosotros hemos publicado, nosotros trabajamos también con colegas dominicanos, con los que estamos haciendo también muchas investigaciones en desórdenes emocionales, generalmente son de libre acceso, entonces se puede llegar a la información, y cualquier cosa, nada, me escriben, les podemos ir pasando el tip de dónde buscar la información, y sobre todo los artículos científicos, que deben ser lo primero que además de la formación del libro, del curso, es lo que tenemos que consumir para poder llevar el último conocimiento, el recién salido del horno está en el paper. Cuando uno edita un libro, lleva mucho tiempo editar un libro. El paper es más rápido y la información es la más actualizada, entonces consumir papers científicos es esencial para mantenernos actualizados. Perfecto, yo recomiendo una aplicación que se llama Researcher,
que te tira, vos pones ahí tus tópicos ahí que querés saber, bueno, psicoterapia, cognitivo-conductual, no sé, dopamina, lo que vos quieras, y te tira diariamente lo que salga referenciado en revistas de todo el mundo. Hay que aprender a leer, hay que aprender a usar el Google académico, pequeñas cosas muy básicas, nada muy complejo, uno lo ve como un mundo así como muy difícil. Sí. Pero de acá siguen preguntando, ya están pasando algunos papers en los comentarios, no sé, esperemos que no Muy sea como bueno, hacer a el full. libro, pero bueno, Luz se está comprometiendo a que si le escriben, ella seguramente les mande un link. Sí, Lu, claro. nos queda un ratito, ¿querés comentar tu agenda, algo que se venga, algo que te parezca importante que la gente sepa para lo que reste del año, algo que tengas CIBE próximamente o que tengas vos donde te pueden ver? Seguramente después mucha gente quiera saber dónde consultarte profesionalmente. Bueno, ¿querés dar esos datos para Dale. que la gente sepa? Mira, justamente mañana doy una charla por Zoom abierta y gratuita sobre lo que es finalización de tratamiento y lo importante que es el proceso de armar el plan de autoterapia para los pacientes, ¿no? Esa charla se pueden inscribir, bueno, ahí desde mi Instagram, en el link que está en mi perfil, ahí pueden anotarse, van a tener los datos de la charla. Tiene cupo, entonces yo siempre recomiendo que si se van a sumar a la charla, se conectan temprano, es mañana a las 7 de la tarde, ¿sí? Así que si los que se puedan sumar, buenísimo. Tenemos los 2 cursos de Instituto CIBE hoy, que están online, comienzan ahora en breve en noviembre, el 2 y el 9 de noviembre, así que nada, ya en cualquier momento se pueden, si están interesados, se pueden inscribir. Estamos todavía con los descuentos de la prescripción, así que pueden aprovechar. Y nosotros, la verdad que todo el tiempo estamos por ahí dando charlas con Leo. A ver, les cuento a la gente, hablamos tanto de Leo, porque Leo es mi marido, además somos socios, coequippers, entonces compartimos muchas cosas juntos, ¿no? Damos charlas y cursos de manera permanente, así que tienen que estar por ahí más que nada atentos a las redes sociales, que es donde solemos difundir nuestras actividades. Y ahora nada, con esto de la membresía también, con muchas expectativas de que podamos ayudarlos en este proceso de bueno, poder atender a sus pacientes y lograr acompañarlos con los materiales y recursos, obviamente basados en evidencia, que es importante también para lo que vamos a ver mañana, que es la parte de la autoimportancia de tener buenos recursos y materiales clínicos para nuestros pacientes. Toda la info queda muy clara. Pueden ver que Lu no solamente es bueno, una gran profesional muy dedicada, sino que es un maravilloso ser humano, y esto que ustedes ven es así, yo lo doy por fe, doy real, es abierta, y yo siempre creo, y es lo que me ha dado quizás conocer, viajar y estar en distintos lugares, que la gente que más sabe es verdaderamente la más humilde con su conocimiento, que entiende que hay que reproducirlo, replicarlo, y Luciana lo está haciendo, y ahora que encima está incursionando en redes sociales, que la veo que está full, que está con el Instagram, que está con todo, la veo que está muy Estoy bien asesorada, aprendiendo. sí, está perfecto, me alegro tenerla en redes porque la necesitamos divulgando un montón. Te digo que te falta Twitter, Lu, es un espacio más Sí, difícil, no sé si te lo sí. recomendaría, pero yo la estoy peleando, pero evidentemente son buenos lugares. Recomendadísimo siempre de primera mano Instituto CIBE, recomendadísimo todo lo que se pueda trabajar, se pueda colaborar en investigación, que se están largando todo el tiempo. No solamente es Luciana y Leo de los que hemos hablado, hay un equipo de atrás de gente que yo siempre que tengo la oportunidad lo digo, maravillosa, que quiero mucho, no me pongo a nombrar porque saben quiénes son, y es un equipo. Y quiero decirles que Sí Salud, la institución de Jujuy, tiene mucho de lo que yo he aprendido. Es decir, verdaderamente no hemos inventado nada. Sí Salud ha tomado lo mejor de los lugares en los que ha estado Mariana, en los que he estado yo, y hemos dicho, bueno, si esta gente lo está pudiendo hacer, nosotros también confiamos en nosotros. Y aprovecho para comentarle a toda la gente, y que hay tanta gente acá, que el sábado 24 de octubre yo voy a estar en el World Forum de Panamá, de jóvenes líderes mundiales que estamos intentando cambiar cosas en nuestras regiones, Bien. y encantado de acá compartirlo con Luciana, porque tiene mucho que ver en este camino
de que uno también elija apostar por lo nuestro, por nuestro país, por nuestras ciudades, por nuestros espacios, o donde queremos estar, pero siempre llevando psicología basada en evidencia, popular para todas, para todos, para todos, y de calidad, que es lo más importante. Lu, como siempre, para mí un gusto, pero un gusto tenerte en este evento histórico del Colegio de Psicólogos de Jujuy. También agradecemos a Ceci Agüero, la presidenta, y a todo el equipo de tener esta apertura, de permitirnos esta semana de prácticas basadas en evidencia, de apostar a profesionales de Jujuy, que estamos acá empujando, ¿sí? Lu es la única invitada extranjera, después todos vamos a ser de la provincia, para nosotros era un orgullo tenerla, y agradecerte por la humildad, porque le digo, Lu acá no está recibiendo Sí, más claro. nada que venir y poner la cara, entonces yo siempre digo, esa humildad, ese tiempo en gente que está con un montón de cosas, que se lo tome, es para siempre agradecible. Lu, ¿sabes? En mi corazón, muchísimas gracias por todo. Gracias, Facu, por la invitación. La verdad que para nosotros que enarbolamos la bandera de las prácticas basadas en la evidencia es importante que sea a lo ancho y largo de nuestro país. Así que agradecerte por la invitación al colegio por esta iniciativa, porque la verdad que es excelente el poder dar un espacio de este tipo para poder difundir lo que son las prácticas basadas en la evidencia. Y como digo siempre, no solamente hay que ayudar a nuestros pacientes con empatía, sino también conciencia. Conciencia. Mira vos, bueno, yo la casé a la barra. Conciencia y conciencia. Gracias, Lu. A cualquier cosa, no sé si hay algún saludito, una pregunta más, no. Los libros, si lo quieren, le escriben a Lu. Genio los dos, Genio, Leo y Lu, también se ve que alguien conoce. Cursé en CIBE, Luchi, sos excelente. Soy de Jujuy, amo mi Jujuy, pero acepto me gusta que se difundan las terapias que vos haces allá. Martín de Mendoza, te mando un abrazo, el profe Martín allá de Mendoza. Martín, gracias por la jornada, excelentes los dos. Bueno, nada, mucho amor, un montón de gente, de países, de todas las provincias. Esto es lo que queremos, esto es lo que defendemos. Y bueno, Yo ha saludo. sido un placer. Lu le mando un beso muy grande, yo les mando un beso muy grande. Esto fue gracias al Colegio de Psicólogos. Yo soy Facundo Calvó, Luciana Moretti del otro lado, y nos vamos a ver pronto otra vez, ¿Sí? porque siempre estamos en contacto. Te mando un beso grande, Lu. Chau, chau. Muchísimas gracias a todos. Un beso grande y un saludo a toda la gente, cuídense mucho, por favor, sin salud mental no hay salud, recuerden y consulten siempre sus profesionales como la Lu y como yo, de confianza y locales. Un beso muy grande a todos. Chau, Adiós. chau. Chau.